Soy Brooke Chandler, tengo 36 años. Solía creer que si era lo suficientemente precisa, callada y puntual, alguien en algún momento lo notaría. Pero luego cambiaron la placa de latón afuera de la sala de juntas sin decir una palabra, sin correo, sin despedida. Solo la luz reflejando una línea nueva: Tyler Grayson, VP de Finanzas. Ah, pensé que ya te habían reubicado. Nadie lo corrigió, nadie llamó. Y lo entendí, hay ausencias que no hacen ruido. Llegan con el acceso revocado y con nadie recordando que alguna vez estuviste allí. Algunos silencios no son mudos, son precisos. Llegué temprano más por costumbre que por motivo. Las luces del pasillo aún se encendían poco a poco, zumbando débilmente encima, y el olor a tóner seguía pegado a la impresora compartida como si hubiera trabajado toda la noche. Ya habían llegado algunos correos, nada urgente. Pasé frente a la sala principal sin pensarlo, pero algo me detuvo. La puerta de cristal estaba cerrada. Detrás siluetas se movían con ritmo formal, sacos laptops, la secuencia familiar de transiciones de PowerPoint sobre la pared. Me acerqué un poco más. La placa decía Alineación Estratégica Ejecutiva. No estaba en mi calendario. Siempre lo había estado. Alguien dentro volteó hacia la puerta por medio segundo, luego desvió la mirada. No hubo saludo, ni un gesto. El seguro sonó suave desde adentro. Mi gafete aún funcionaba. El sistema de seguridad no se había actualizado. Regresé caminando hacia mi oficina, tratando de no notar el pequeño cambio en la luz del pasillo, cómo ya no se reflejaba en mi antigua placa de latón. También había sido reemplazada. Tyler Grayson, VIP de Finanzas, un nombre aún brillante. Un cargo que antes pasaba por mi bandeja para aprobación de cumplimiento. En la estación de café de la esquina vertí agua en una taza rota que nunca me llevé a casa. Una voz detrás de mí sonó sin emoción. Ah, pensé que ya te habían reubicado. No era una pregunta, ni siquiera me lo dijo directamente, solo lo soltó al aire. La taza vibró ligeramente cuando la dejé. Me acomodé la manga. Un hilo suelto en el puño se había deshecho. De vuelta en mi escritorio, el monitor se encendió con un parpadeo. Abrí la carpeta compartida, Materiales de Alineación Estratégica, la que yo había creado hace 2 años. Apareció un mensaje gris. Ya no tienes permiso para ver esta carpeta. Sin signos. Sin explicación. El cursor se quedó flotando. No volví a hacer clic. No reenvié nada. En lugar de eso, abrí una carpeta privada en mi escritorio, una que mantenía sin motivo marcada solo con mis iniciales. Guardé ahí el último informe de cumplimiento de la semana pasada, formateado con la estructura que yo misma había creado con la misma plantilla que Tyler alguna vez me pidió que le explicara. No escribí nota, no cambié el nombre del archivo. La barra de carga se llenó lentamente, luego se detuvo. Me quedé quieta. El hilo suelto en mi muñeca volvió a rozar mi piel atrapando un poco de luz, y lo entendí, algunas remociones no llegan con ruido. Llegan con el acceso cancelado en silencio. Antes creía que ser útil era suficiente. Hubo un tiempo en que me quedaba tarde solo para volver a revisar los decimales en los reportes trimestrales, viendo cómo las celdas se iluminaban en verde o rojo en el resplandor callado de un piso vacío. Una vez el personal de limpieza dejó una nota adhesiva en mi monitor. ¿Sigues aquí? No la quité en días. Guardaba una copia impresa del marco de cumplimiento detrás del teclado con las esquinas dobladas y subrayada a lápiz. No la necesitaba, pero me gustaba la sensación de estar preparada. Cuando Tyler se unió, le llevé una copia con el índice marcado. No estaba laminada, solo engrapada. No la tomó de mis manos. Ya lo revisaré cuando todo se estabilice. Eso nunca pasó. Casi todos mis correos terminaban con avísame si puedo ayudarte en algo. Pocos recibieron respuesta, y los que sí venían sin saludo, sin firma, solo correcciones. En las juntas me sentaba 2 sillas antes del final. No por jerarquía, ahí solía sentarse quien tomaba notas. Yo nunca me ofrecía. Simplemente ya estaba escribiendo cuando levantaban la vista. Usaban palabras como constante, minuciosa, discreta. Nunca usaron promocionable. Nunca dijeron mi nombre al presentar al equipo. Una vez entregué una propuesta de 6 páginas. Revisión de auditorías más ágil, categorías de riesgo marcadas por color. Clara,
silenciosa. La devolvieron con un post-it. No estamos haciendo cambios de proceso por ahora. Sin retroalimentación, sin anotaciones. Aún se notaba la mancha de mi huella digital en la esquina. No la imprimí de nuevo. Cuando alguien no cumplía un plazo, yo lo corregía. Cuando alguien archivaba mal un informe, yo arreglaba la etiqueta sin mencionarlo. Creía que si limpiaba más olas de las que causaba, encontrarían un espacio para mí. Aprendí a anticipar lo que olvidarían. La bandeja de la impresora, el resumen trimestral, la última firma del formulario de ética. Mi nombre nunca aparecía en las páginas de resumen. Aún así, revisaba cada línea. En la cena navideña, alguien hizo sonar su copa y brindó por los verdaderos motores de este lugar. Hubo risas, y una voz: ella no brilla, pero sabe quedarse en su carril. Los aplausos pasaron de largo. Doblé mi servilleta por la mitad, luego otra vez. No los corregí. Hay cosas que si se repiten lo suficiente ya no necesitan decirse en voz alta. Algunas desapariciones no llegan con un tajo, solo con un desvanecimiento lento que nadie nota. La invitación había llegado mal doblada, el papel más delgado de lo normal. Mi nombre estaba impreso casi al final, con 2 letras transpuestas. No lo suficiente como para ser otra persona, pero sí para no ser del todo yo. Repasé el error con el pulgar una vez, luego la puse debajo de un montón de borradores de política que nadie me había pedido revisar. El salón para la cena de agradecimiento estaba demasiado frío, ese tipo de frío que endurece las mangas. Las tarjetas con los nombres estaban firmes, letras doradas en tinta brillante. La mía estaba escrita a mano con pluma negra en minúsculas. Alguien había tachado la primera versión y la reescribió arriba. Durante el trimestre de auditoría, compilé 6 carpetas codificadas por color y con todos los documentos de respaldo indexados por normativa. El día que pasamos la revisión, Tyler levantó su copa y asintió hacia la cabecera de la mesa. No lo habríamos logrado sin el liderazgo dando un paso al frente. Nadie volteó hacia mí. La semana en que firmamos el acuerdo de patente, pusieron tazas personalizadas en cada escritorio. Cerámica blanca con el nombre impreso y el escudo de la empresa. La mía era distinta: acero cepillado sin etiqueta del tipo que entregan a los recién llegados antes de darles el equipo oficial. No la cambié. Mantenía el calor por más tiempo. Una vez dejaron un post-it en mi pantalla con tinta azul gruesa: revisar CELEB 22CB. Podría volver a aparecer después. Lo fijé junto a mi monitor. Se quedó ahí 14 meses. CELEB 22CB nunca volvió a mencionarse. Cuando Rick Malloy tuvo problemas con una cláusula que no detectó, yo reescribí el texto por él. Envié el documento actualizado directamente, sin marca de agua, sin crédito. En la junta trimestral se recargó en su silla, brazos cruzados. Algunos sí sabemos cómo mantenernos al día. Nadie volteó hacia mí. Mi madre una vez me dijo durante la cena, después de pasarme los chícharos: y ese silencio incómodo que es demasiado amplio para cruzarlo, no todos necesitan ser recordados. Algunas personas están hechas para sostener a los demás en silencio. No terminé mi plato. A veces en la quietud, antes de dormir, una frase da vueltas en mi cabeza como si fuera un mensaje olvidado por accidente: te vemos. Pero nadie la dijo, y de algún modo eso la hizo sentirse más duradera. Algunas palabras se pulen tanto que ya no pesan, solo indican dirección. Me dijeron que estuviera en la sala de juntas a las 10, sin asunto en el correo, sin cita en el calendario. Solo un hilo reenviado con mi nombre en minúsculas, enterrado entre iniciales que no reconocí. La sala olía vagamente a aceite de limón y alfombra nueva. Todo estaba ordenado: 3 botellas de agua plumas espaciadas con precisión y una copia impresa del organigrama boca abajo en la cabecera de la mesa. Brad Whitaker ajustó sus mangas antes de hablar. Su reloj aún marcaba 5 minutos adelantado. Tomamos la decisión de integrar cumplimiento bajo finanzas para optimizar liderazgo y fortalecer la cohesión operativa. Dijo reorganizar 3 veces. Nadie más se movió. Mantuve las manos entrelazadas sobre la página abierta de mi libreta. La tinta se había corrido un poco donde había escrito hace 2 semanas CLE 22B. Revisar. No lo había tachado. Rick Malloy se recargó con un tobillo sobre la rodilla.
Su corbata tenía una arruga cerca del nudo. Sabes que nunca hemos pagado liquidación a mujeres que resultan reestructuradas. Su sonrisa apenas se extendió. Nadie lo corrigió. No cerré la libreta. No toqué la botella de agua. Al otro lado de la mesa, alguien hojeaba las diapositivas impresas como quien repasa un menú que ya se sabe de memoria. Esto no es personal, es eficiencia. Otra voz cortante y neutra. Revisé la parte inferior de la hoja más cercana. Mi nombre no aparecía en ninguna de las nuevas líneas de reporte. Ya habían trazado el mapa. Solo me le estaban entregando una copia. Recordé haber escuchado alguna vez a mi padre en una carne asada familiar, diciéndole a una prima que no se tardara tanto con la universidad. No seas de esas mujeres que terminan siendo reemplazadas por un diagrama de flujo. Nadie se rió. Miré la esquina de mi carpeta. Una pestaña estaba rota el plástico rojo deshilachado donde lo jalé con demasiada fuerza el mes pasado. Pude haber discutido. Pude haber señalado los errores en el informe del primer trimestre que Tyler había aprobado. Pero no lo hice. La sala no quería precisión. Quería conformidad. Algunas salidas no tienen puerta, solo una mesa donde nadie espera que regreses. Presioné suavemente mi pluma contra el espiral y dejé la hoja abierta. Aún sin terminar decía lo suficiente. Algunas decisiones no llegan de golpe, se forman en la ausencia de interrupciones. Empecé con lo más pequeño. El cajón de la derecha tenía 2 plumas sin tinta, un clip roto y una cadena de clips que hice alguna vez mientras esperaba un reporte atrasado. No toqué nada. El certificado enmarcado de mi primer curso de cumplimiento estaba detrás de la puerta donde nadie lo veía. El vidrio tenía una fisura fina en una esquina. Lo retiré sin hacer ruido, lo guardé en la carpeta de lona que traía en los días tranquilos, esos que nadie revisa. El estante sobre mi escritorio tenía polvo donde antes estaba la taza, la de letras chuecas, impresas fuera de centro. Alguien se la llevó. No hubo nota ni intercambio, solo el anillo fantasma donde había estado. Mi vieja agenda aún seguía ahí con el lomo blando por tanto uso. Dentro había una etiqueta desteñida de la tintorería que usaba como separador. No me había puesto ese saco en meses. Me quedé con la etiqueta, no con el libro. La nota adhesiva marcada como sal. 2B se despegó con facilidad. La esquina se dobló en mi palma como si ya supiera que era momento de retirarse. Abrí el cajón donde guardaba una barra de granola, 2 bolsitas de té y un paquete de chicles a medio usar. No tomé nada. Cerré la carpeta con el cierre y me puse de pie. Fuera de la pared de vidrio cerca de recepción, la luz ya empezaba a cambiar. Nadie levantó la vista cuando pasé junto a la sala de descanso. El refrigerador seguía zumbando. Alguien se reía suavemente detrás de una puerta cerrada. Cerca del pasillo principal, la repisa de los premios brillaba bajo las luces como si estuviera demasiado segura de sí misma. La cara de Tyler miraba al frente con iluminación nítida, el marco plateado ligeramente inclinado. Excelencia a través de la iniciativa. Había espacio para más marcos, pero no se había añadido ninguno. Coloqué mi gafete en el mostrador de entrada. Se deslizó un poco sobre la superficie lisa antes de detenerse por sí solo. La recepcionista no se dio cuenta. Las puertas se abrieron antes de que llegara a ellas, no por reconocimiento, solo porque así están diseñadas. Al salir, las luces fluorescentes detrás de mí se reflejaron apenas en el vidrio. Siguieron encendidas. Nada se atenuó. No hablé. No me detuve. Algunas despedidas no son salidas. Son cierres que nadie marca excepto tú. Algunas rutinas no desaparecen. Solo se quedan en silencio hasta que notas lo que ya no se espera de ti. El departamento no tenía portero, ni recepción, ni elevador con código. Abrí la puerta con una llave que giraba 2 veces y se atoraba un poco al final. La sala era pequeña pero cuadrada, con un estante ya combado y una mancha de pintura dispareja detrás del radiador. Aún así, no resonaba. Desempaqué despacio. Una caja para archivos en papel, otra para cosas que ya no pertenecían a ningún lugar. Las carpetas estaban marcadas por año fiscal. No etiqueté las nuevas. Las deslicé en el estante sobre el fregadero junto a una taza desportillada que encontré en el gabinete. Las mañanas se sentían más largas sin un calendario digital. Sin notificaciones, sin zumbidos,
No revisaba el correo porque ya no había nada que perderse. En su lugar hervía agua en la estufa. La tapa de la tetera estaba floja, así que sonaba una vez antes de asentarse. Vertía el agua en una taza de cerámica sin plato que hiciera juego y no revolvía nada. La mesa de madera cerca de la ventana tenía 3 rayones y una marca redonda deslavada que no pude quitar. Encima coloqué una memoria USB pequeña de plástico negro con las orillas gastadas. Una etiqueta blanca medio despegada en la esquina sepia letras en bloque escritas con marcador de hace años. No la había abierto desde marzo. No había olvidado lo que contenía. Mitch, la gatita callejera que empezó a aparecer en la escalera de incendio, ahora vivía conmigo. Dormía cerca de la ventana, una pata metida bajo el pecho, la cola enrollada como una pregunta sin prisa. En la memoria, una serie de carpetas. Audit Exceptions 2022. Malloy Clause as Archive. Cube Source Deviation la Internal Notes. CL Plastos 2B. Draft Flag. No las incluí en mi informe de salida. Tampoco las borré. El formulario de renuncia llegó por correo con 2 copias al carbón y una línea que dejé en blanco. Cerca del final, ya preimpreso, no se proporcionó respuesta. Doblé el formulario a la mitad y lo guardé en un cajón junto a los menús de comida para llevar. La luz que pasaba por la cortina rayaba el suelo en dorado suave. El reloj en la pared marcaba el paso sin hacer ruido. Miré la memoria luego al segundero, que avanzaba lento y firme. No todo requería acción. Algunas cosas solo necesitaban permanecer intactas. CL.2b sigue vigente. No la conecté. No hacía falta. No todo acercamiento es conexión, a veces es contención. La línea de asunto llegó en minúsculas. El cuerpo del mensaje usaba frases como revisar los términos y entendimiento mutuo. El bloque de firma estaba centrado enmarcado por una declaración de misión que yo misma había corregido alguna vez. No abrí los archivos adjuntos. No veía el nombre de Trina Dorsey en mi bandeja de entrada desde el aviso de desvinculación. Ahora aparecía a las 8:07 am en punto, como si la puntualidad pudiera suavizar la intención. El segundo mensaje llegó desde un número desconocido. Solo quería saber si todavía tienes acceso a tus revisiones de cumplimiento anteriores. En especial, las correcciones del segundo trimestre. El consejo lo está pidiendo. Sin saludo. Sin despedida. Solo una pregunta disfrazada de cortesía. No respondí. En la esquina de la mesa, la memoria USB seguía intacta. La moví para hacer espacio a mi taza de té. La base dejó un aro tenue en la madera más oscuro en un borde. A media mañana entró un mensaje de texto contacto sin registrar. El CFO dice que está sentada sobre una bomba. Están haciendo llamadas nocturnas. Solo pensé que debía saberlo. Tampoco respondí a eso. El gato se movió al sonido del hervidor. Serví sin medir. El vapor subía limpio sin alterarse. En algún lugar, entre el ruido de la precaución y el silencio de las consecuencias, existe un espacio que la gente intenta llenar con cortesía fingida. No me llamé a tono para ver cómo estaba. No escribieron cuando me hice a un lado, pero ahora con cifras en revisión y cláusulas bajo lupa, de pronto recordaban a la persona que guardaba los respaldos, no para agradecer, sino para contener. Abrí una carpeta en mi escritorio. Creé otra dentro. La nombré sin adorno Hilos de Denunciante. Dentro no guardé nada por ahora. Era suficiente con que el nombre existiera, que en algún lugar alguien se preguntara qué podría haber dentro. En una cena de acción de gracias, hace 3 años, mi hermana se rió de mi puesto de trabajo. Entonces, básicamente cuidas hojas de cálculo. No, nadie la corrigió. Mi padre volvió a llenar su copa. Mi madre dobló la servilleta con demasiada precisión. Nunca preguntaron qué construía, solo cuánto ganaba. Y ahora extraños tecleaban a mi alrededor con ambigüedad ensayada, ofreciendo cortesía a cambio de silencio. Pero el silencio cuando se gana, no cuando se exige, tiene peso. No borré los mensajes. No contesté. Algunas respuestas se oyen más fuerte cuando se quedan en borrador. Algunos cambios no llegan con ceremonia, simplemente dejan de pedir permiso. La biblioteca pagaba por hora. Yo registraba mi propio tiempo. Archivaba los recibos en una bandeja metálica junto al escritorio del fondo,
y elegía los turnos matutinos porque la luz era más suave a esa hora. A los estantes no les importaba si me movía despacio. Ahora usaba camisas lisas con las mangas dobladas 2 veces y el cuello apenas planchado. Un par de flats negros gastados descansaban bajo mi silla con las suelas adelgazadas en los talones. Nadie preguntaba de dónde venía. Yo tampoco lo ofrecía. Los audífonos que usaba eran pequeños gris claro, casi invisibles bajo mi cabello. Algunos días no escuchaba nada, solo me los ponía para silenciar el mundo. En casa ya no leía blogs de productividad. No dividía mi semana por categorías. No existía ningún objetivo del Q3 ni indicador de crecimiento. Solo había espacio. Un sábado caminé hasta el café cerca del parque, el de los azulejos rayados y las sillas de madera que siempre se inclinaban un poco hacia la izquierda. Mis dedos se cerraban alrededor de un vaso de cartón, con la funda ligeramente rasgada. Cerca de la ventana los vi. 4 de ellos excompañeros de trabajo. Laptops abiertas. Gesticulaban con entusiasmo. Una pantalla se reflejaba en los lentes de Tyler. Señalaba algo mientras reía escondiendo la cara en el hombro. No levantó la vista. Yo no retrocedí. Me quedé lo suficiente para dar un sorbo, luego giré hacia la puerta. No con prisa, solo por decisión. Hubo un tiempo en que me habría escondido detrás del mostrador de pan dulce. Un tiempo en que me habría preguntado qué estaban diciendo, si mi nombre había salido, si aún quedaba una sombra mía allí. Ahora ya no necesitaba desaparecer. Simplemente ya no necesitaba ser vista. Años atrás, en una reunión familiar, mi tía me tomó del brazo cerca del closet de los abrigos. Sus uñas estaban pintadas de un tono demasiado oscuro para la temporada. ¿Sabes, Brooke, si nadie te nota? Tal vez es porque no ocupas suficiente espacio. Yo asentí en ese momento. No porque estuviera de acuerdo, sino porque el silencio costaba menos que defender algo que todavía no terminaba de construir. Más tarde esa noche abrí mi laptop. Sin alarmas, sin mensajes, sin leer. Hice clic en la carpeta marcada Hilos de denuncia. Adentro el archivo titulado Klaus 2b Password Final o PDF seguía intacto. Lo abrí una vez más, no para editar ni para enviarlo, solo para leerlo como alguien que ya no tiene nada que probar. El cursor parpadeaba. Sonreí. Y con eso bastaba. Hay cosas que no necesitan quemarse para terminar, solo necesitan ser archivadas. Imprimí la carta en un papel grueso marfil. El título estaba centrado con la misma fuente que solía usar para las advertencias de riesgo. Reconocimiento de acuerdo, documento confidencial adjunto sin logotipo, sin emoción. Solo la frase y un pequeño clip sujetando la copia firmada del acuerdo. La tinta ya estaba seca. Las firmas eran claras. 4 miembros del consejo, un abogado externo. Doblé el paquete 2 veces siguiendo el pliegue natural. El sobre no tenía ventana. Lo sellé con presión firme, alisando el borde con el costado del pulgar hasta que el adhesivo pegó. Junto a ella coloqué la segunda hoja. Petición de renuncia a responsabilidad legal. Chandler Brooke. Sellada, certificada, con las iniciales de un funcionario que no conocía. Al final, sustituida por representación legal. Tessa Longman, Grupo Jurídico Haley. No la conocía. La elegí porque ella tampoco me conocía a mí. Caminé las 5 cuadras, sin pedir transporte, sin llamar antes. Solo el sonido de mis propios pasos y el sobre tibio contra la palma de mi mano. Dentro del edificio, la recepción se había movido 6 centímetros a la izquierda. Alguien había alineado la alfombra. Las plantas ahora eran reales. Una pila de libretas con el logo del despacho descansaba junto a la ventana. Me quedé quieta en la fila, detrás de un hombre con un contrato en una carpeta azul. Cuando fue mi turno, coloqué el sobre en el escritorio y lo empujé hacia adelante con 2 dedos. La recepcionista lo miró por un segundo. Me aseguraré de que esto llegue directo con la licenciada Longman. No sonrió. Yo no esperé. Al darme la vuelta, el elevador se abrió detrás de mí. No me apresuré. Hace años, en el estacionamiento de un supermercado, mi padre revisó una llamada perdida mía y guardó el celular de nuevo en su bolsillo. Si fuera urgente, ya habría buscado a otra persona. Nunca volví a mencionarlo.
Hay mensajes que se entienden mejor cuando no se dicen. Entré al elevador. Nadie más subió. Los números de los pisos se iluminaron lentamente. Detrás de mí, la puerta de vidrio se cerró sola, suave, automática, definitiva. No le entregué la última hoja a nadie. No esperé respuesta. Algunos cierres no llevan firma, pero cuentan igual. Hay paz que no se anuncia, simplemente ocupa el lugar de lo que antes dolía. La tetera siseó una vez antes de quedarse en silencio. Vertí el agua con calma, dejando que se infusionara más tiempo del necesario. La luz de la ventana dibujaba líneas suaves sobre la madera delgadas y casi doradas donde tocaban los bordes de la taza de cerámica. Sobre la mesa descansaba una bandeja de madera para cartas. Esta vez no había avisos legales ni papelería con membrete de bufete. Solo un recibo del agua doblado en tercios y una postal de la biblioteca recordándome que ya habían llegado los nuevos carritos para estantería. ChatGPT Danoi. Abrí el cajón junto al fregadero, el que siempre se atora un poco hacia la izquierda. Dentro había un pequeño pañuelo de tela blanco con los bordes ya deshilachados. Mi madre había bordado mi nombre en una esquina, pero solo quedaba intacta la letra B. Lo doblé por la mitad y limpié con él la fina capa de polvo del estante, más bajo no por necesidad, sino porque el gesto se sentía arraigado. Mitch se estiró a mis pies con las patas extendidas como si pensara quedarse ahí. Parpadeó una vez lenta y medio curiosa, y luego volvió a acomodarse como si nada necesitara su atención. Afuera, la planta de menta se inclinaba un poco hacia el barandal. Un brote nuevo asomaba junto al tallo viejo aún tierno sin forma definida. No lo toqué. El silencio no era vacío. No traía llamadas pendientes, ni borradores esperando corrección, ni puertas entreabiertas con preguntas detrás. Alcancé una carpeta escondida detrás de una fila de libros de cocina. Tenía una etiqueta que no había cambiado en meses. Cláusula 2B. Archivado. Abrí la portada hasta la primera hoja. Los encabezados estaban alineados, las referencias anotadas, el lenguaje preciso y contenido. No se necesitaban correcciones. No había actualizaciones pendientes. La deslicé dentro de una caja de archivo junto al escritorio, cerré la solapa con firmeza y le puse una etiqueta clara. No requiere más acción. No hubo discurso final, ni estallido de música, no había nada que ensayar. Me senté con el té tibio entre las palmas. El vapor subía y se suavizaba antes de tocarme el rostro. No sonreí de más. No susurré nada al silencio. Solo asentí una vez leve, pero firme. Había estado aquí. Y había vivido con rectitud.